Hace ya 10 años que trabajo en la misma empresa y después de tanto tiempo empieza a resultarme monótono. Tengo ganas de cambiar. Me gustaría trabajar como autónoma y ser mi propia jefa. Pero antes creo que es importante formarse un poco más. Por eso me he inscrito en un curso de perfeccionamiento de inglés. Quiero hablar más rápido y de forma más fluida. Me he jubilado hace un mes y, la verdad, me siento muy feliz. Ahora dispongo de tiempo para hacer lo que más me gusta, conocer otros lugares, otras culturas. Y también quiero empezar a cuidarme más, por ejemplo, haciendo un curso de yoga o de pilates. Como la gente suele decir, año nuevo, vida nueva. Y eso es lo que me gustaría conseguir a mí este año. Conocer a alguien especial y así, en algunos años, formar una familia. Nosotros llevamos 5 años ahorrando para comprar una vivienda y ya tenemos suficiente para poder empezar a pagarla. No queremos vivir más de alquiler. Además, en el último año han bajado los intereses de los bancos y es más fácil pedir y pagar un préstamo. ¡Hola, Marisa! ¡Qué bien! ¡Ya has vuelto! Sí, ya estoy aquí otra vez. ¡Qué bien te ha sentado el viaje, eh! Pareces otra persona. Sí, Luis. Ha sido fenomenal. Antes del viaje pasé por una época de mucho estrés y dormía fatal. Ya sabes, el trabajo. Ahora, en cambio, me siento como nueva. Bueno, cuéntame todo. ¿De verdad has viajado sola por Centroamérica? ¿Así? ¿Sin compañía? Pues sí y no. El viaje lo comencé sola, aunque después conocí a una pareja argentina muy simpática y algunas excursiones las hicimos juntos. ¡Qué bien! Pero has estado mucho tiempo fuera, ¿no? Pues sí, casi 2 meses. Me tomé también algunas semanas de vacaciones sin pagar. Tuve la oportunidad de hacerlo y no me arrepiento de nada. Ha sido una experiencia maravillosa, única. ¡Qué envidia me das! Pero venga, cuenta. ¿Dónde has estado? Primero fui a Guatemala a visitar a una amiga. Me llevó a Antigua y a Atitlán, un lago enorme, rodeado de volcanes y a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar. Realmente impresionante. Sí, he oído hablar mucho de este lago. Creo que hace poco incluso vi un documental en la televisión. Y dime, en el viaje, ¿dónde te alojabas normalmente? ¿En hoteles? No, en hoteles no tanto, pero sí en hostales sencillos u hoteles pequeños de tipo familiar. Y seguro que viajabas en plan mochilera, ¿a que sí? Eso, con una mochila y llevando solo lo necesario y de la forma más sencilla posible, la verdad, con poco equipaje. Y cuéntame, ¿a qué otros lugares fuiste? Pues después de Guatemala pasé a El Salvador. Allí viví lo peor y lo mejor de todo el viaje. ¿Qué quieres decir? No me asustes. Pues que allí intentaron robarme la mochila mientras cenaba en un restaurante. Me dieron un susto de muerte, la verdad. Yo ya pensaba que no iba a poder continuar mi viaje, sin documentación, sin el billete de vuelta y solo con la ropa puesta. ¿Y qué pasó? Pues que una pareja que estaba en el mismo restaurante que yo echó a correr detrás del ladrón y este, por miedo a que lo atraparan, tiró mi mochila para poder correr más rápido. Así que la recuperé. ¡Madre mía! ¡Qué susto! Menos mal que la recuperaste. Sí. Cuando me la devolvieron, empecé a llorar de la tensión. Se quedaron conmigo y, hablando, nos hicimos tan amigos que seguimos el viaje juntos por El Salvador. Visitamos unas pirámides, parques naturales. ¡Oh, increíble! Bueno, luego yo seguí para Honduras y Nicaragua y ellos continuaron también su viaje, pero en dirección contraria, hacia Guatemala y México. Ah, Marisa, qué envidia me das. Ya me gustaría a mí también, pero no sé si me atrevo a viajar solo tanto tiempo. Bueno, no es tan difícil. Es importante informarse bien antes y planificar el viaje de la forma más detallada posible.
qué lugares se pueden visitar, dónde dormir, con qué medios de transporte viajar. En fin, pensar en una buena ruta y lanzarse a la aventura. El servicio de limpieza de mi ciudad solo se centra en los barrios turísticos. Cuando te alejas de estos barrios, te encuentras con espacios públicos deteriorados y sucios. Los parques infantiles se encuentran en un estado lamentable. Queremos que nuestros hijos jueguen en espacios limpios y cuidados. Es una vergüenza. Nosotros también pagamos impuestos. Vivimos justo encima de un bar de copas y tenemos que soportar ruido todas las noches hasta las 5 de la mañana. No sé si los fines de semana es peor. Estamos desesperados. La convivencia con los dueños de los locales de ocio y con sus clientes se hace imposible. Es hora de que los políticos nos garanticen el derecho al descanso. No podemos más. Acabamos de tener un hijo y no encontramos una guardería pública cerca de nuestros trabajos. ¿Cómo vamos a volver al ritmo habitual de trabajo? No podemos depender siempre de los favores de los abuelos. Ellos también tienen derecho a disfrutar de su jubilación. En nuestra opinión, es el gobierno el que debe fomentar la apertura de nuevas guarderías. Hoy traemos a nuestro programa un tema que les puede parecer ciencia ficción, pero no lo es. Es una realidad. Hablamos de los primeros proyectos para colonizar el espacio. Sí, han oído bien. Sara, ¿te imaginas vivir en otro planeta? Claro, ¿por qué no? Pero creo que aún tendremos que esperar unos años. Según los expertos, el primer paso consistirá en colonizar nuestro satélite, la Luna. La idea es construir las primeras viviendas en la zona donde hay más luz solar, es decir, en el sur. Se cree que esta experiencia servirá como base para preparar la colonización del planeta Marte, el más próximo a la Tierra. De ahí la importancia de experimentar primero en la Luna. Hasta ahora ha habido varias misiones con sondas, pero sin humanos. Los más optimistas suponen que las primeras naves con colonos se enviarán a Marte en unos 10 o 15 años. De hecho, ya se han hecho los primeros procesos de selección de candidatos para ser futuros colonos. ¿Tú te has presentado? No, Jorge. Yo prefiero quedarme aquí contigo. Otros opinan que probablemente necesitaremos muchos más años y que la colonización se realizará en la segunda mitad del siglo XXI, porque la tecnología todavía no está del todo preparada. Pero lo que es seguro es que la colonización de Marte será una buena alternativa para solucionar en el futuro los problemas de superpoblación en la Tierra. Sí, incluso ya existen hipótesis sobre cómo empezaremos a colonizar el planeta rojo y cómo será la vida allí. Se especula con la posibilidad de enviar en un primer momento cápsulas con robots para construir viviendas antes de la llegada de los primeros habitantes. Además, se sabe que en Marte hay agua, y por eso los expertos suponen que las primeras colonias podrán cultivar plantas y ser autosuficientes. Bueno, seguramente las patatas marcianas estarán muy ricas, ¿no? Pues sí, pero también hay voces críticas. Para poder sobrevivir a las duras condiciones del planeta, será necesario tener trajes especiales y viviendas preparadas para protegerse contra la radiación y las tormentas de arena. Probablemente se plantearán otro tipo de problemas. La vida en Marte será muy diferente a la vida en la Tierra. Tal vez habrá que desarrollar nuevas normas sociales para poder resolver posibles conflictos de convivencia. Incluso algunos hablan de hipótesis como la aparición de nuevas religiones y costumbres. Además, después de la colonización de Marte, probablemente será fácil colonizar otros planetas. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que es posible colonizar Marte? ¿Qué problemas tendrán los primeros colonos? Llámennos al teléfono. Venga, Simona, vamos a terminar la distribución de los invitados.
Ya falta poquito. Uf, pero se nos quedan los más complicados, Rafael. He estado pensando que, por ejemplo, Andrea puede sentarse en la mesa 3, con los amigos solteros. ¿Qué te parece? Uy, no. ¿No sabes que se lleva fatal con Cristina? Se enfadaron hace años y si pueden, ni se saludan. Ay, es verdad. Se me había olvidado. ¿Y en la mesa 5 con mis otros primos? Eso me parece mejor. Ah, mi prima Marina me ha preguntado si puede sentarse en la mesa de Bruno. A ver, es la mesa 7 y hay sitio. ¿Cómo? Pero si ya no son novios. Ay, no me digas que quiere intentarlo otra vez. No quiero que en la boda se enfaden y hagan una escena de las suyas. Marina en la 5 y Bruno en la 7. Bueno, pero ¿y si pregunta otra vez? ¿Que no? Además, yo ya había pensado que Marina puede caerle bien a mi hermano Manu. Estoy segura de que se entenderán fenomenal. ¿Tu hermano y mi prima? ¿Dos parejas en la misma familia? ¿Por qué no? A los dos les gustan las mismas cosas. Tienen mucho en común. Además, en la mesa 5 cabe una persona más. Manu ahí estará encantado. Vale, bueno. Los ponemos juntos entonces. ¿Y mi prima Tamara y su marido? ¿En la mesa 4 con mis tíos? ¿Por qué no? ¡Buena idea! Porque solo queda sitio en la mesa 2 y ahí está el cuñado de Tamara. Y ya sabes que no se soportan. Antes se llevaban bastante bien, pero ahora ya no tienen una buena relación. Sí, se pelean cada vez que se encuentran, así que mejor los separamos. Muy bien. Entonces lo dejamos así y que sea lo que Dios quiera. Uf, qué familia más complicada tienes, cariño. Hola, buenas tardes. Hoy, 14 de septiembre, les damos la bienvenida a nuestro programa La Voz de la Calle. Desde hace algún tiempo se viene hablando mucho de un proyecto urbanístico que está dividiendo a los ciudadanos de Molina de las Flores. Nos referimos al recientemente aprobado proyecto River Multisport. Pues bien, para saber más sobre el mismo y también conocer más de cerca el conflicto que se plantea, tenemos en nuestro estudio al señor Andrés Peña, coordinador del proyecto en el ayuntamiento y férreo defensor del mismo. Y al otro lado de la mesa tenemos a la señora Elizabeth Vázquez, representante de la asociación Vecinos de la Ribera, que representa a los vecinos contrarios al proyecto. Bienvenidos a los dos. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias por invitarnos a su programa. Señor Peña, empecemos la entrevista explicando a nuestros radioyentes en qué consiste el proyecto River Multisport. Sí, claro. Pues el proyecto River Multisport consiste en la transformación urbanística de 3 zonas ubicadas junto al río Santo Tomás. En concreto, el área de camping, la zona de baño y las barbacoas. El proyecto contempla transformar estas 3 zonas en un complejo deportivo para la ejercitación de diferentes disciplinas deportivas, que contará además con campos de entrenamiento, pistas cubiertas, etc. De esta manera, queremos poner a Molina de las Flores al mismo nivel que otras ciudades cercanas, en lo que a instalaciones deportivas se refiere, claro. Incluso ya tenemos inversores privados que se han interesado por el proyecto. Pues en principio suena muy bien. Pero, señora Vázquez, ¿por qué está su asociación en contra? Para nosotros no es aceptable que se haga a costa de las pocas zonas verdes de la ciudad de las que los ciudadanos han podido disfrutar de forma gratuita hasta ahora. Esto cambiaría radicalmente si se lleva a cabo el proyecto River Multisport, ya que lo gestionarían inversores privados. Además, a esta zona del río llegan los botes de goma que lo recorren desde la cercana ciudad de Curiel. También es una zona donde la gente se baña, juega a la pelota con los niños, las familias hacen meriendas y mucho más. Si a los vecinos nos quitan esta posibilidad de disfrute gratuito de nuestro río, perderemos todos. Y claro, por otro lado, está el tema del impacto en el medio ambiente. Las instalaciones que quieren poner en el río para practicar el surf molestarían a los peces y a los animales del zoo, que está justo enfrente. Bueno, al respecto tengo que puntualizar y aclarar algo, y es que no se urbanizaría toda la zona.
La parte para la llegada de los botes de goma sería todavía gratuita y abierta a todos. Nos parece que es suficiente. Piense que, relativamente cerca de ahí, están las piscinas municipales. Y respecto a los animales, pues sinceramente, creo que el tema se está exagerando un poco. En otros lugares existen este tipo de servicios e instalaciones y no se han planteado problemas. Señor Peña, no estamos exagerando de ninguna manera. Además, la zona que ustedes dicen dejar abierta a todos es insuficiente. Pensamos que es un error reducir los espacios gratuitos de ocio en la ciudad. Al final, la gente se va a otros municipios a buscar oportunidades para pasar su tiempo libre. Eso no es bueno para el desarrollo económico de nuestra ciudad y, por supuesto, del barrio. Estamos a favor de que los comerciantes del barrio, los restaurantes, los bares, también tengan oportunidades de prosperar, no solo los del centro. Hola, Maite, soy Clara. ¿Qué tal? Hola, bien, gracias. Mira, me apetece ir al cine o salir a tomar algo. ¿Qué te parece? Uy, pues hoy no puedo. Es que ya he quedado con Marisa. ¿Con Marisa? Pero pensaba que os habíais enfadado. No, fue una tontería. Además, es que no se siente bien. Acaba de romper con su novio y necesita hablar con alguien. Claro. Bueno, si os apetece que quedemos otro día a las 3, llamadme y nos vemos, ¿vale? De acuerdo, se lo propongo y te digo. Bueno, pues pasadlo bien y dale recuerdos de mi parte. Hola, Clara. ¿Tienes ya algo para mañana por la noche? ¿Te apetece salir y tomar algo? Buena idea. ¿Conoces el bar La Cabaña? Estuve el viernes pasado y me encantó. Ah, pues vamos. Así lo conozco. ¿Te recojo a las 7 en tu casa? ¿Tan pronto? Ya me gustaría, pero ya sabes que yo no salgo del trabajo antes de las 7:30. ¿Qué te parece si quedamos ya allí mismo? Vale, perfecto. Entonces nos vemos allí. ¿Y dónde está ese bar? Hola, María, bienvenida. Hola, mira, te he traído un ceviche para que pruebes la cocina de México. Pues muchísimas gracias. Vaya, pues ya tenemos 3. Aquí hay algo raro porque Elena me ha dicho que el ceviche es típico de Ecuador y Víctor dice que es típico de Perú. ¿Quién puede explicarme esto? A ver, Víctor, Elena, venid un momento, por favor. Hola, ¿qué pasa? Elena ha salido un momento, ¿no está? Bueno, no pasa nada. Vamos a ver estos 3 ceviches. Todos decís que es típico de vuestros países. ¿Es una broma? No, una broma, no. La verdad es que el ceviche es un plato típico de distintos países latinoamericanos. Aunque claro, yo no quiero discutir, pero no me digan que el ceviche no es sobre todo peruano. Este pescado jugoso con su toque de jengibre que le da muy buen aroma. Por favor. Bueno, yo tampoco quiero discutir, la verdad, pero miren bien este ceviche mexicano con su tomate, aguacate. También es de pescado, pero no le ponemos jengibre. Está para chuparse los dedos. ¿Y este de Ecuador que ha traído Elena? Mirad qué buena pinta tiene. Con camarones cocidos y... ¿Con qué? Camarones, que mira, parecen casi gambas, pero más pequeños. Pues eso, Elena dice que lleva camarones cocidos, salsa de limón y naranja, cebolla, cilantro, pimiento picado... Sí. Parecen muy ricos, pero yo creo que nuestro ceviche peruano de pescado crudo es el más conocido del mundo, ¿no? Y para acompañarlo servimos batata o choclo tierno sancochado. ¿Choclo sancochado? Sí, un maíz cocido. En cambio, en México lo acompañamos con tortillas de maíz, no con maíz cocido. Y en Ecuador lo acompañan con plátano o maíz tostado. Bueno, ya veo que al final los 3 ceviches están buenísimos. Venga, en vez de discutir, ¿por qué no los probamos? Eso. Pues adelante. Hola Loli, soy Silvia. ¿Puedes apagar mi ordenador antes de irte?
Es que he salido a hacer un recado al banco y se me ha hecho muy tarde. Nos vemos mañana en la oficina, ¿vale? Gracias por tu ayuda. Hola, cariño, soy mamá. Muchas gracias por haberme acompañado al centro comercial. Estoy encantada con lo que hemos comprado. El vestido me sienta muy bien. Hasta pronto, guapa. Hola, perdona. Soy yo otra vez, Silvia. Cuando mañana vayas a trabajar, compra papel para la impresora. Es que nos queda muy poco. Gracias. Hola, Loli, soy Marga. Mira, es que el sábado voy a una boda y hasta ahora no he encontrado un bolso a juego con el vestido. ¿Me dejas el tuyo? Me refiero al que llevaste a la boda de Clara el año pasado. Gracias. Loli, ¿qué tal? Estamos todos en Pozas pasándolo fenomenal. ¿Te apetece venir? Venga, anímate. No seas aburrida. Te esperamos con un mojito. Ven. Hola, Loli, soy Roberto. Es que Mario me ha dicho que mañana quieres ir a comprarte un móvil. Mira, espera porque en la tienda en la que yo trabajo van a poner unas ofertas estupendas la próxima semana. ¿Quieres esperar unos días y te los enseño? Bueno, ya me dirás si te interesa. Bien, ahora llegamos a una de las obras más conocidas de El Greco. Es una vista general de la ciudad que pintó en 1614. Ya saben que, aunque nació en Creta, El Greco vivió y trabajó gran parte de su vida aquí en Toledo, muy cerca de este museo que están visitando. Este barrio donde estamos fue la Judería, el barrio en el que vivían los ciudadanos judíos. Eso ya te lo he contado yo. Y que todo el casco histórico es patrimonio de la humanidad desde 1986. ¡Ay, qué maravilla de ciudad! Fíjense con cuánta exactitud pintó los edificios de la ciudad y el plano del centro antiguo. Acérquense a ver con qué detalle pintó las casas, los palacios, las iglesias. Cualquier vecino de la época podía encontrar su residencia sin dificultad. ¿Reconocen algunos lugares del casco antiguo? ¿Los han visitado ya? Todo eso ya te lo he enseñado esta mañana. Sí, me parece que eres una guía estupenda. Señoras, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, seguimos. Ya ven, en el cuadro aparece un Toledo aún medieval, con sus casas muy juntas, pero también se ven algunos edificios nuevos de la época, como el Hospital Tavera, aquí en primer plano, el Alcázar y la Puerta Nueva de Bisagra. En este cuadro, el artista parece que quiere dar importancia a ese Toledo nuevo del siglo XVII y quitársela a otros edificios más antiguos de la época en que esta ciudad fue la capital del reino visigodo de Toledo. ¿Qué es visigodo? Los visigodos fueron un pueblo de origen germano que invadió el Imperio Romano y fundó un reino en la península ibérica. Señoras, por favor. Seguimos. Abajo a la derecha, en primer plano, un joven nos enseña el plano de la ciudad medieval. Y ya en el fondo hay un cielo tormentoso en tonos azules, grises y ocres, con un grupo de figuras, la Virgen María y una pequeña corte de ángeles. A mí estos tonos me ponen triste, no sé. Y fíjense en estas figuras aquí debajo. Los especialistas especulan con la posibilidad de que el cuadro esté sin terminar. Pero también se considera que esta forma de pintar fue una anticipación del impresionismo y de Cézanne. ¡Qué raro! Pues a mí no me lo parece. Señoras, ¿puedo continuar o tienen preguntas? Ay, no, perdón. No. Perdone. Ay, perdón. Pues aquí, como en la mayoría del continente americano, el saludo más frecuente es el apretón de manos, tanto a nivel social como laboral. Pero claro, a la familia y a los amigos muy cercanos también se les da un beso. Bueno, ya sabes, aquí es común que se den 2 besos en la mejilla, primero en el lado derecho y luego en el izquierdo. Es lo normal entre 2 mujeres o entre un hombre y una mujer.
Aunque si son dos hombres, entonces se dan la mano y una especie de golpecitos en la espalda. Lo has visto, ¿verdad? Mira, es muy curioso. El saludo maorí consiste en unir nariz con nariz y la frente de las personas que se saludan. A nosotros nos sorprende, pero es que al saludar así, se intercambia el o aliento vital y se pasa de ser manujiri, extranjero, a fenua, alguien de la misma tierra. Está lindo, ¿no? El saludo tradicional, a manera de respeto, se realiza juntando las manos a la altura del pecho y pronunciando Namaste, para desear el bienestar a la otra persona. Me encanta. Pues mira, sí, es como hemos visto en las películas. Se realiza una leve inclinación de cabeza como muestra de respeto cuando saludas a personas importantes o de la tercera edad, en ambientes laborales, hacia personas con altos cargos o jefes de familia. Pero bueno, claro, entre amigos o cuando hay mucha confianza, pues no se hacen estas reverencias. Al principio me costó acostumbrarme, pero ahora me parece normal. ¿Cómo? Fíjate, no tenía ni idea. ¿Qué pasa? ¿Qué estás viendo en el móvil? Manuel me ha pasado un enlace con datos curiosos que la gente no conoce. A ver si tú lo sabes. Pregúntame. Soy la reina del trivial. Ya veremos. ¿Es verdad que el tercer volcán más alto del mundo está en España? No puede ser. Estará por Indonesia o por ahí, que hay muchos volcanes. Pues sí, es verdad. El Teide, en Tenerife, 7.500 metros. ¿Qué va? ¿Qué dices? No, hombre, estás equivocado. No, segurísimo. Pero medido desde la base en el océano. O sea, que visto así, además, Tenerife es la 10ª isla más alta del mundo. Imagínate. Bueno, no lo sabía. Pregúntame otra. ¿Cuál es la ciudad más antigua de Europa? Pues yo diría que alguna en Grecia, no sé. ¿Atenas? No sé, no tengo ni idea. Cádiz, aquí en España. ¿Aquí? ¿De verdad? No lo sabía. Pues sí, debe tener unos 33 siglos. Aquí pone que se fundó después de terminar la guerra de Troya, por los siglos 13 o 12 a.C. Bueno, a la tercera va la vencida. Pregúntame otra. ¿En qué país del mundo hay más bares? Te lo pongo fácil. Puedes elegir entre 3: Estados Unidos, España o Noruega. Quieres que diga Estados Unidos porque es muy grande, pero voy a decir España, porque todas tus preguntas van por ahí. Y en Noruega el alcohol es carísimo. Tienes razón. En España hay más bares que en todo Estados Unidos. Hay unos 260.000 bares, uno por cada 175 habitantes. Es la media más alta de la Unión Europea. Y tu amigo Manuel seguro que los conoce todos, ¿no? ¡Qué mala eres! Se lo voy a contar.